Cuando empecé a vivir muchas cosas muy, muy desagradables y empecé a buscar ayuda en otras compañeras mucho más grandes, me decían, sí, todas hemos pasado por eso, ¿no? Confesarles todo lo que pasó, lo que había vivido, y mi papá y mi mamá se fueron de espaldas. Cuando empecé a contarles todo, mi papá me dijo, en este momento me lo vas a decir todo. Y mi papá empezó a escribir palabra por palabra todo lo que dije. Mandó una carta de 7 hojas a los medios. Y fue ahí cuando empezó todo. Fue ahí cuando se abrió la cloaca. ¿Cómo fue que tú ya no seguiste o no en el camino de los clavados, o que ya dejaste o decidiste dejarlo? ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo? Yo tenía 18 años, yo vivía aquí en México, empecé pues, a los 11 años en clavados. A los 14 años me fui al Comité Olímpico. Y en el Comité Olímpico ya entrené con vistas a los Juegos Olímpicos. Y a los 18 años logré mi pase a los Juegos Olímpicos y me fui a Juegos Olímpicos. Lo que sucedió es que durante ese periodo entre los 14 y los 18 años, yo vivía en el Comité Olímpico que está ahí en Conscripto, ¿no? En el norte. Pero pues estaba yo sola, no estaban mis papás, ya no estaban mis amigos. Yo me cambié de escuela, estaba realmente completamente fuera de todo lo que era mi vida, ¿no? Y en aquella época pues no había celulares, no había correo electrónico, no había nada, ¿no? Entonces yo no me podía comunicar frecuentemente con mi familia, ¿no? Estábamos en lugares opuestos, yo vivía allá, ¿no? Y pues para hablar con ella mi mamá me hablaba a la villa, pero en la villa tenías que bajar, te gritaban, ¡Azul, te llaman! Bajabas y agarrabas el teléfono, pero había como 5 o 6 chicas que también estaban esperando llamada, sentadas ahí enfrente. Entonces estabas, sí, hablando con tu mamá por teléfono, pero todo el mundo estaba escuchando el chisme. O si querías hablar teléfono público, que había allá adentro también, pues estaban todos los cubanos hablando a Cuba y había fila de Cuba y decías, no, se fila por 5 horas, bueno, no. ¿En qué año más o menos estamos hablando? Estábamos hablando por ahí del 96 más o menos. Entonces yo estaba ahí, como estaba totalmente aislada, pues empezaron a suceder cosas. Yo estaba muy chica y pues yo vivía en un ambiente que pues non grato, ¿no? Un ambiente muy difícil en el que tuve que aprender a sobrevivir ahí, ¿no? Había muchas cosas que iban en contra de mis valores, en contra de lo que yo había aprendido, lo que yo era, y pues yo no tenía alguien con quien desahogarme o con quien contarle. Cuando empecé a vivir muchas cosas muy, muy desagradables y empecé a buscar ayuda en otras compañeras mucho más grandes, me decían, sí, todas hemos pasado por eso. No, y tienes suerte, eso es peor, tienes que cuidarte. Entonces vi que todo eso era normalizado y era una guerra. Dije, aquí estoy realmente en la guerra. Y decían, el que no aguanta no llega. Entonces dije, o sea, realmente aquí hay que aguantar, porque el que no aguanta no llega. Y como había una lista interminable de chicas que no habían aguantado y que habían terminado muy mal, yo dije, yo no me voy a dejar. O sea, yo sí quiero llegar. Entonces era aguantar y sobrellevar esto. Y yo sabía que si en algún momento yo le platicaba a mis papás, mi mamá me iba a decir, pues, ¿qué haces ahí? Salte, ¿no? Si yo les llegaba a contar todas las cosas, pues lo primero que iban a hacer era removerme de ahí, ¿no? Sabiendo lo protectores que son mis papás y todo, me iban a sacar. Y yo en mi mente juvenil no lo vi más allá, yo lo entendí, me van a sacar. Y ni siquiera intenté decirles, porque yo asumí que esa iba a ser su reacción. Obviamente, si yo hubiera hablado con ellos de más abierto, lo que yo quería era no que me sacaran, no quería salir de ahí. Yo lo que quería era que alguien me ayudara a cruzar un infierno. Me decían, díganme cómo, a pesar de esto, cómo cruzar este infierno, qué hacer. No me quiero salir, sino enséñenme a cruzar. Entonces en mi mente juvenil dije, mis papás me van a sacar. Mis amigos me decían, ay, salte, ¿no? ¿Qué necesidad tienes? No vale la pena y todo. Y yo no decía, es que no entienden lo que hay aquí, no lo entienden. Entonces dije, pues voy a tener que hacer lo que hacen las que sí han estado llegando, ¿no? Que es aguantar. Pero ya a los 18 años, regresando de los Juegos Olímpicos, pues fue un bajón tremendo porque es prácticamente la caída, ¿no?
¿Por qué? Justo. Porque tengo que terminar los Juegos Olímpicos, que fue tocar el cielo, ¿no? Pero de repente hay que regresar a entrenar y dije, ni loca. O sea, yo, ¿cómo crees que ya después de todo eso voy a regresar a un ambiente así? Y ya acaba de cumplir 19. Dije, no voy a regresar. Jamás en la vida voy a volver a tocar una fosa, jamás en la vida. Pero entonces me escondí en mi cuarto y me llegaron un montón de invitaciones para diferentes universidades de Estados Unidos, las cuales nunca me llegaron a mí. Pero una entrenadora de Estados Unidos que se llama Jane Figueiredo, ella tenía fama de tener puros campeones olímpicos y medallistas olímpicos. Entonces ella me habla por teléfono a mi casa y dice, ¿por qué no has respondido? Porque yo la vi en Sydney, ¿no? Digo, pues, ¿qué respondido qué? Te mandé la invitación a la universidad porque es necesario que entres. Y yo no tengo nada. Y vino a la casa, o sea, vino desde allá de Estados Unidos, vino a la casa a dejármela personalmente y vino a decirme que tenía que ir para allá. Y cuando le dije, ¿a dónde mandaron todo esto? Y dijo, a la federación. Y entonces fui a la federación y tenía ya invitación de Washington, de Hawái, de Nueva York. Tenía 5 invitaciones a diferentes universidades y así guardadas, ¿no? Porque pues no quería que nadie fuera, que nadie saliera de ahí. Entonces yo decidí seguir con Jane, empecé a estudiar para la universidad, pero ya no regresé a clavados, ¿no? Aquí en México. Y empezaron a mandar un montón de periodicazos, empezaron a escribir mal de mí, de mi familia y todo. Y pues mis papás empezaron a preguntar por qué realmente no quería, ¿no? Porque tampoco quería ir a Estados Unidos. O sea, dije, sí quiero estudiar, pero ya no quiero meterme en una alberca nunca más. Entonces mis papás me empezaron a preguntar, ¿no? ¿Qué pasaba? Y al principio yo, no, estoy cansada. Pero ya después, pues tuve que confesarles, ¿no? Confesarles todo lo que pasó, lo que había vivido. Y mi papá y mi mamá se fueron de espaldas. Cuando empecé a contarles todo, mi papá me dijo, en este momento me lo vas a decir todo. Y mi papá empezó a escribir palabra por palabra todo lo que dije y luego mandó una carta de 7 hojas a los medios. Y fue ahí cuando empezó todo. Fue ahí cuando se abrió la cloaca.